Ahí estamos. Doctor, ¿cómo le Muy va? ¿Qué bien. dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda ¿Cómo usted? está? ¿Bien? Bien, por suerte. Un gusto unirme al programa de ustedes. Bueno, muy, muy amable. Si puede retirarse un poquitito el celular, Sí, ahí que lo veamos un poquito. ahí. Eso, por ahí. Perfecto, Perfecto. perfecto. Ok. A Ahí ver está. si con esta Bueno, doctor, luz va mejor ahí. podemos. Sí, perfecto, sí, no hay problema. Doctor, para ir metiéndonos en tema, ¿cómo está pasando esta pandemia? ¿Cómo lo está viviendo en familia? ¿En qué situación, en qué contexto lo agarró? Bueno, yo tengo una enorme suerte de que unos días antes de que se declarara el aislamiento, mi hija, que vive en Mar del Plata, con su familia, que son dos nietos y mi yerno, somos muy próximos, Sí. prácticamente me insistieron a que viniese para acá. Y la cuestión es que, bueno, yo lo hice y estoy muy contento porque es una casa muy grande, es un galpón que ellos convirtieron en vivienda. Y tengo en el segundo piso una habitación muy grande con un escritorio, es decir, acá ya había armado todo. Pareció premonitorio, inclusive con mi televisión para ver series, la computadora. Prácticamente estoy como si estuviese en mi estudio, ¿no? Con mi Qué biblioteca, con bueno, muchos libros. qué bueno. Y un lugar Sí, estoy bellísimo muy del país, bien. ¿no? Sí, lo que me angustia es toda la situación, ¿no? Eso no hay duda, ¿no? Pero esta soledad, digamos, el aislamiento, porque soledad no, porque estoy muy acompañado, pero me ha permitido, por ejemplo, estoy terminando de actualizar dos libros, he escrito varios artículos, tuve el panel ese en la Facultad de Derecho, que seguramente usted estuvo al tanto, que ha tenido una enorme difusión. Ahora, el 1 de mayo, por el Día de la Constitución, la Universidad del Litoral en Santa Fe hace un encuentro bastante similar y me han invitado también a ser uno de los conferencistas junto a colegas santafesinos, así Qué que me bueno. agrada mucho, ¿no? Con Qué lo cual, interesante. Sí, lo dejo terminar. qué interesante, ¿no? La vía, para mí todo esto es novedoso, ¿no? Cómo puede dar una cantidad de aperturas. Yo pensé que ahora por mucho tiempo no iba a dar más conferencias ni estar en paneles y resulta que, mira, hace un rato me llamaron de la Asociación de Derecho Constitucional de Panamá, que vieron la grabación bueno, de lo de la UBA y les gustaría que les diera una conferencia en un ciclo, así que va a ser el sábado 16. Debí hablar precisamente del tema de los derechos y los poderes en la pandemia. Eso les interesa porque les gustó mucho mi exposición, ¿no? Lógico, va a ser una conferencia de una media hora, 40 minutos. Qué Así que interesante. estoy Sí, se contento. abre un camino increíble, ¿no? Sí, yo pensé que esto se terminaba por mucho tiempo, mis permanentes apariciones en conferencias y demás. Bueno, con los medios era obvio que iba a continuar y eso sigue, ¿no? Me llaman muy seguido, todos los días, por lo menos 2 o 3 veces me entrevistan. Doctor, qué plus le ofreció la posibilidad de estar en la UBA en relación con alumnos? ¿Qué satisfacción personal humana le arroja esa vinculación? Bueno, es una vinculación que prácticamente abarca toda mi vida, es decir, yo desde que fui estudiante, que entré muy chico, porque terminé muy rápido el secundario, así que entré a los 17 años. Después, cuando terminé, tuve una beca del gobierno francés para hacer el posgrado en París, en la Facultad de Derecho. Yo me quedé en Francia hasta 1981, hace 7 años, me casé allá. Y mi mujer llegó embarazada a Buenos Aires. Pero muy poco después del regreso, ya jefe de trabajos prácticos, gané un concurso en la facultad. Y al año siguiente de adjunto ordinario, es decir, gané otro concurso. Estamos hablando justo con la democracia, es decir, ya en marzo del 84 estaba dando clases. Y bueno, hasta el día de hoy es una parte de mi vida. Además, cuando se crea la facultad de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional, van a ser 10 años, me ofrecieron ser el director, soy el director, ¿no? Hemos tenido un enorme éxito porque todos los años se vuelve a renovar nuestra carrera, que tiene 2 años y que abarca las materias básicas de lo que es el derecho constitucional. eh, Son 16 materias
y se reciben de especialistas en derecho constitucional, y realmente la aceptación ha sido enorme. Tenemos un promedio de 40 alumnos por corte, como decimos, por cada ciclo, lo que es enorme. Y a partir del segundo año ya eran dos, porque era el primer año con una y la del primer año anterior que se enganchaba en el segundo año. O sea que para mí la Facultad de Derecho y el mundo académico es, no coincido mi vida sin eso. La Constitución es el ABC del ciudadano, del de a pie, ¿no? Yo creo que es el ABC de todos los habitantes, más allá de los ciudadanos de un país. Y por supuesto que tiene que ser la brújula de los gobernantes a la hora de decidir. Cuando sucede eso, se consolida una democracia. Si los gobernantes van haciendo vaivenes y van de algún modo tratando de ver cómo pueden hacer curvas y no cumplir con la democracia cuando les viene mal, y nos embromamos todos, porque eso va a tener algún tipo de consecuencias sobre nuestros derechos. Ujú. ¿Cuáles son los debates con los alumnos respecto a esta cuestión constitucional? ¿Hay apartados, hay artículos, hay alguna situación donde usted tenga que explicar aún más alguna situación, o se le han presentado casos particulares de situaciones concretas con alumnos para el debate? Bueno, son evidentemente materias que se prestan para el debate porque abarcan, digamos, la normativización, si se quiere, la juridización del mundo político, porque atraviesa las instituciones y atraviesa los derechos. Entonces, es, digamos, una radiografía de lo que es el mundo político institucional a través de normas que desde ciertas estructuras dogmáticas necesariamente tratan de que esa vida política se inserte dentro de ese armazón. Entonces es muy difícil que no se den cruces y que de pronto no se despiertan discusiones o debates entre quienes tienen puntos de vista diferentes, ¿no es cierto? En general, yo no he recibido actitudes muy, digamos, fuertes que me negasen o que se enfrentasen conmigo. La verdad, eso no me ha sucedido, pero no hay duda que cada tanto aparece la posibilidad. La discusión, cuando es civilizada, es muy positiva. Yo no la rehúyo para nada, al contrario, porque inclusive eso permite que se trabaje más desde el disenso. Tan es así que yo ya eso en grado en la cátedra, nunca exijo que se estudie desde un solo libro y que mis libros no sean tomados como la única bibliografía. Es más, lo que me gusta es que estudien, abreven en distintas fuentes, porque si no se transforma más que una clase en una suerte de sesión religiosa, ¿no? Donde todos repiten el sermón, y no es lo que interesa. Doctor, imagino que usted ha tenido la posibilidad de recorrer distintos lugares del mundo y quedarse en algún lugar. ¿Por qué elige Argentina y por qué sigue en nuestro país más allá de todos los vaivenes que tenemos? Bueno, Argentina es mi país. Cuando yo recibí la beca del gobierno de Francia, nunca pensé que me iba a quedar en Francia. En realidad pensaba que iba a ser un máximo de 2 años. Eso se extendió a casi 7 años, porque acá había una dictadura. No era perseguido para nada, pero no me daba muchas ganas de volver. En el interín conocí a quien sería después mi esposa. Vivimos durante 4 años juntos. Y luego apareció, cuando se empezó a abrir el proceso militar, ya veía distinto la posibilidad de regresar. Y bueno, ya antes había viajado con mi esposa para que conociera la Argentina, que le gustó muchísimo. Y así es como volví al país, cosa que de ninguna manera, digamos, siento un reproche por haberlo hecho. He viajado y viajo mucho, tengo esa suerte porque me han invitado muchísimo a congresos, he dado clases en distintos lugares del mundo, de manera regular durante varios años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, en el posgrado, daba una materia, donde pasamos los 3 meses. He dado también en Estrasburgo, en la Facultad de Derecho de Estrasburgo. He dado también en algunas universidades italianas, en una universidad también española, es decir, algo muy edificante, ¿no?
poder ser como un trashumante del derecho constitucional. Creo que tal vez esa posibilidad de tener esa apertura al mundo hace todavía más llevadera la vida en Argentina, porque si uno está muy alejado de todo y no embebe lo que significa el contacto con otras realidades y escuchar campanas diferentes. Además, la posibilidad de, dominando otros idiomas, de poder insertarse realmente en esos lugares. Yo en Estados Unidos daba clases en inglés y en Francia francés. Qué bueno, qué interesante, doctor, porque claro, uno tiene esa posibilidad de comparar. Respecto a comparar, y me meto de lleno en esta pandemia a nivel mundial, en el COVID-19, ¿qué métodos usted cree que se podrían aplicar en Argentina, que se están aplicando en otros lugares del mundo, como para empezar a tener algún visto de solución y que la dinámica económica empiece a funcionar? ¿Hay alguna comparación con algún lugar de países fuera de Argentina como para comparar? Mire, uno lo sigue un poco a través de los medios y determinados ecos que recibe. Ahora, evidentemente, de manera cada vez más dramática, se enfrentan los dos bienes jurídicos, lo que implica la protección de la salud, lo que implica el aspecto sanitario de nuestra existencia y lo que implica la subsistencia desde lo que es el terreno de lo económico. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el error es de ponerlo como dos términos enfrentados. Tienen que complementarse. ¿Por qué digo esto? Porque la vida está en juego frente a las dos pantallas. Está en juego si la protección de la salud o la prevención, porque ahora es prevención lo que se hace, no es suficientemente vigorosa, pero también está en juego la vida si se produce la destrucción de la estructura empresaria, del tejido de pagos, empiezan a producirse millones de desempleados, cosa que ya está ocurriendo. No digo solo en Argentina, en Estados Unidos se escuchaba que se espera que si esto sigue así, en menos de 2 meses va a haber 32% de desocupación, cosa que ni siquiera existió cuando fue el crack de los años 30. O sea, estamos enfrentados a realidades realmente espantosas. Entonces yo creo que nuestros gobernantes van a tener que pensar de manera tal de tener necesariamente que reflotar determinados sectores de la vida económica para que la rueda no se pare totalmente. Es cierto, va a haber que convivir de otra manera con la pandemia, pero si nos quedamos todos en la cucha durante meses y meses, no sé cuánto vamos a quedar con la posibilidad de sobrevivir. ¿De dónde vamos a sacar nuestro sustento? ¿Hasta cuándo nos vamos a resistir con lo que tenemos como dinero? Yo tengo la suerte de que todavía mi estudio jurídico está en funcionamiento y tenemos clientes que están abonados y demás. Ahora, al mismo tiempo pienso que frente al transcurrir del tiempo, esos mismos clientes no van a tener tampoco mucha necesidad de ser retendidos, porque si se quedan sin estructura, o sea, aún aquellos que estamos en una situación mejor, esto no quiere decir que en un horizonte futuro, si esta suerte de encerrona, la veo como una encerrona, continúa en detrimento de la posibilidad de reactivar de alguna manera la vida económica y solamente nos quedamos en lo que implica la protección de la vida por el lado de la salud frente a la pandemia, y realmente corremos un gravísimo riesgo de no sobrevivir por lo otro. Usted me dice modelos. Bueno, yo creo que el modelo, veía, porque seguramente usted vio que se mandaron muy interesantes videos y de artículos sobre las 7 mujeres que hoy gobiernan 7 países del mundo, de Alemania a Taiwán, pasando por varios países escandinavos, Nueva Zelanda, Islandia. Son 7, todas mujeres, que son las que mejor han resuelto la crisis. El caso de Merkel, bueno, creo que es la líder más sobresaliente hoy del mundo, en lo exitoso que lo ha llevado a cabo en una de las más importantes potencias occidentales. Pero ha sido una combinación de el aislamiento y que no se apagase totalmente la actividad económica, a través además de un testeo compulsivo que se hace a cientos de miles de personas todos los días y que permite perfectamente entonces determinar quiénes son los que hay que aislar y quiénes son los que por otro lado pueden de a poco reincorporarse.
y proteger mucho más los grupos de riesgo, sea por la edad, sea por enfermedades preexistentes. Y por lo que yo he observado o he escuchado, los otros 6 casos son muy parecidos. Se da esa suerte de elementos. Y además hay otra cosa que me parece muy importante: no sucumbir a la tentación autoritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que la emergencia conduce naturalmente a que el Ejecutivo deba tomar rápidamente ciertas medidas a través de decretos de contenido legislativo, para nosotros de necesidad y urgencia, sin embargo eso no se debe perpetuar. Y los otros órganos tienen que estar en funcionamiento, como nunca, el legislativo y el judicial, para controlar, para que las decisiones sean tomadas a través de la deliberación, no de la imposición, para que la información fluya, para que se controlen los actos de gobierno cuando compra bienes, cuando contrata, etcétera, etcétera. Si no, caemos realmente en una trampa, y en esa trampa todos perdemos, pero además el que toma decisiones no tiene la posibilidad de confrontar, o sea que es muy probable que se equivoque. Volviendo para los ejemplos que le di, en todos ellos hay un marco jurídico de estados de derecho muy fuertes y donde las instituciones continuaron funcionando. Qué interesante, Así que sí, doctor, claro que porque uno puede confrontar y dar otros ejemplos. Esos 7 claro, son maravillosos. claro, esa mirada nos da esa posibilidad de comparar y saber que se puede mejorar. Le sumo una actividad que tiene el Instagram, esto de hacerlo en vivo, que se va sumando gente de distintos lugares, a quien agradecemos, y empieza a preguntar. Así que le voy a trasladar algunas Bueno, de las preguntas que van ¿cómo haciendo no? respecto, ¿Puede darme un poquito bueno, más de retorno? bien, a ver, tratamos de mejorar ahí un poquito. No me escucha, si no, con un auricular, doctor, me puede escuchar mejor, Ah, ¿eh? el auricular, es cierto, a ver dónde lo tengo. Búsquelo, no hay problema. Búsquelo, yo sigo Vamos a hablando. ponerlo que va a ser más cómodo. A ver, Ningún problema. Yo sigo hablando, cuando desenroscándolo. usted lo tiene listo, me avisa. Estamos en Sí, comunicación sí, con el sí. doctor Tsai, bueno, acerca de esta situación de los derechos constitucionales, ¿no? En una pandemia como la que está sufriendo el mundo, cómo lo vivimos aquí en Argentina, cuál es la situación puntual. Gracias a ustedes por comunicarse a través de nuestro Instagram. Vamos a ir leyendo en la medida de lo posible la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos van haciendo para ir medianamente pudiendo responder junto al doctor las consultas. Ahora las estoy viendo algunas, ahí ya las voy a ir anotando. Acá nos estamos enganchando. No A hay ver. problema, no hay problema. Bueno, ahí capaz que No, ahí muy bien. ahí está, bueno, perfecto, ¿Y usted perfecto. me escucha bien también? Sí, lo escucho muy bien, doctor, lo escucho muy bien. Perfecto, perfecto. Le voy tirando algunas preguntas, ¿Cómo no? bueno, de las consultas de la gente. Facu Carranza, gracias Facu por sumarse. Pregunta, dice, doctor, ¿cómo ve constitucionalmente el cierre de la provincia de San Luis? Bueno, lo veo como algo inconstitucional y lo puedo responder rápidamente. En la Argentina hay un único Estado soberano, que es la nación, y las provincias que son autónomas. En ese marco, claramente, en la Argentina no existen barreras o fronteras interiores, como tampoco existen aduanas. Y la Constitución en eso es bien clara, y la jurisprudencia de la Corte Suprema, añosa, ha sido constante en ese sentido. Y por eso, por ejemplo, cuando se han establecido barreras impositivas, es decir, algún modo de gravar un bien que proviene de otras provincias, siempre eso ha sido declarado inconstitucional. Imagínese lo que implica transformar una provincia en un país. ¿Qué es eso? Si usted lo cierra a través de cerrando sus autopistas, sé que es lo que se ha hecho en San Luis, Sí. que están prácticamente como montículos de tierra, bueno, en fin, y protegido para que nadie entre, es solo un Estado soberano puede hacerlo, es decir, la nación. Es decir, es un estado de rebeldía, a mi modo de ver, que es casi de presecesión. Es un modo de separarse del destino común de las otras provincias. Que claramente la Corte Suprema ha establecido que las 23 provincias, espero, un solo Estado, claramente un único Estado
que tiene 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero las otras son autónomas, pero no son estados. Pueden dictarse sus propias normas dentro de los marcos de sus competencias, dictarse sus constituciones provinciales, elegir a sus autoridades, pero lo que no pueden es separarse del destino común del Estado. Y esto ocurre si uno cierra sus fronteras por motu propio y sin solidarizarse ni dejar que fluya y que otras personas tengan la libertad de tránsito para poder entrar. Es cierto que pueden haber, frente al coronavirus, ciertas restricciones, pero de ninguna manera amurallarse. Vamos a buscar otra consulta. Marcelo Argüello, socio, colega, amigo, trabajamos juntos en el programa, quien fue el que generó el contacto. Consulta, dice, ¿está de acuerdo con lo que dijo Vargas Llosa? ¿Lo tiene a esa declaración, doctor? Sí, él habló de la declaración en el sentido de lo que ocurre en determinados países dentro de lo que es el eje bolivariano, sobre todo, y una tendencia a la autocracia, si no me equivoco. Fundamentalmente fue eso y acompañaron muchos presidentes. Mire, el gran problema que tiene es que hay una gran parcialidad, porque Claro. nada me habla ni de Bolsonaro, ni de las cosas que hace Trump, ni de Boris Johnson. Entonces, cuando miramos para un solo lado, lo que decimos empieza a perder fuerza. Si bien yo me identifico con lo que dice, si bien yo estoy absolutamente en contra, lo digo claramente, del eje bolivariano, además, bueno, lo sabe todo el mundo, de todos modos tengo que tener la objetividad cuando hago una declaración general. Y yo creo que lamentablemente no es solo el problema de un populismo, es el problema de los populistas. Fíjese que la reacción que han tenido los gobiernos populistas, se trate de Maduro, de Ortega, de Trump, que es un populista de derecha, o de Bolsonaro, populista de extrema derecha, o de Orbán en Hungría, para solo dar unos ejemplos, y de diferentes signos políticos, o de AMLO, de López Obrador, ha sido casi idéntica, es decir, negar la enfermedad, a asumir una actitud hasta de burla, rechazar la visión científica de una manera más pendenciera y sumamente provocadora. Los resultados están a la vista. Es decir, es como un ciego que quiere ver, que en realidad no ve, o tapar el sol con una mano, ¿no es cierto? El sol igual está. Entonces, los resultados han sido unánimes en todos los casos. Son los países que registran la mayor cantidad de casos de coronavirus. Entonces, yo hubiera hecho esa declaración, pero global, no focalizándome solo en un tipo de populismo, los populismos de izquierda. Supuestamente Claro. de izquierda, porque para mí, cuando se trata de extremismos, se tocan muchísimo, muy difícil diferenciarlo. Vamos a buscar otra consulta más. Santi Palazzi dice, ¿las provincias no tienen soberanía en los poderes que no delegan a la nación? No, soberanía no, autonomía. La soberanía es Bien. otra cosa. La soberanía es un poder que no tiene ningún otro por encima de él. Es cierto que con la integración internacional ya eso no es absoluto, pero básicamente sí lo es. En cambio, las provincias están, en última instancia, supeditadas en cuestiones básicas que ellas han delegado a la voluntad del Estado Nacional, porque es un principio de orden, si no es muy difícil gobernar un país. Claro, claro. Vamos a buscar otra. A ver. Hay muchas, ¿eh? Eh, ¿Qué pasa con el derecho? Nos pregunta Chueco-Alpa. Bueno, hay nombres en Instagram que se van escribiendo en las cuentas. Dice, ¿qué pasa con el derecho a la libertad de circular? Bueno, acá hay algo muy fundamental que creo que es previo a poder responder, que es lo siguiente. Nuestros derechos no son absolutos, son relativos. Y esto surge claramente en el artículo 14 de la Constitución, que contempla los derechos individuales. Allí se dice que los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto quiere decir que las leyes pueden establecer límites. ¿Cuándo son más necesarios los límites? Cuando se chocan los derechos, cuando hay superposiciones. Entonces, en esos casos, esas limitaciones obligan
a privilegiar algunos derechos por sobre los otros. En lo que estamos viviendo ahora no hay duda que frente a una emergencia de salud pública, como es una pandemia pocas veces vista en la historia de la humanidad, la libertad de circulación, en tanto sea razonable su limitación, es algo que se impone, no implica inconstitucionalidad, porque la misma Constitución permite que eso ocurra. Hay otros artículos que complementan, pero no quiero ser excesivamente doctrinario. El problema es cuando no hay razonabilidad. Por ejemplo, hablando de libertad de circulación, el aislamiento es razonable y la mayoría de los países del mundo lo han impuesto. Ahora, lo que ocurrió en Ciudad de Buenos Aires con esa disposición que fue declarada inconstitucional por un juez, que tocaba exclusivamente a una banda etaria, los de más de 70 años que tenían que pedir permiso, y que salía además de una suerte de supuesto según el cual las personas de esa edad había que contenerlas con una protección mayor, como si se tratara de infantilizarlos, se tratara de gente que no tiene la misma capacidad hasta de discernimiento. Bueno, eso es lo que se llama la creación de una categoría sospechosa, que los organismos internacionales de derechos humanos lo han recalcado en muchas oportunidades. Es decir, que solamente por ciertos supuestos, la edad, la pertenencia religiosa, política, etcétera, ya implica un tratamiento diferente. La sospecha de que eso supone que hay que tratarlos distintos. Eso es inconstitucional. Y fíjese además que lo quería imponer un Estado que al mismo tiempo no había garantizado a los adultos mayores en el cobro de sus jubilaciones la protección frente al coronavirus. Recordemos ese jueves o viernes fatídico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, allí, doy este ejemplo, habría muchos otros, eso es irrazonable. Lo de San Luis es irrazonable, también es una limitación. Puede haber determinadas restricciones a la circulación en cuanto a los momentos, en cuanto a aquellos, revisar a aquellos que tienen autorizaciones para salir a aquellos que no. Lo que no se puede, porque ya es absolutamente arbitrario e irrazonable, es cerrar las fronteras, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver en cada caso y hacer continuamente como una suerte de análisis de proporcionalidad entre el medio que se elige y el fin que se protege. ¿El medio es proporcional o no es proporcional? Si no lo es, se cae, es inconstitucional. Doctor, otra consulta. Dice, ¿nuestra Constitución está basada sobre alguna otra? Bueno, tiene dos fuentes fundamentales. Una que tiene que ver con toda la organización de los poderes, la Constitución de los Estados Unidos de 1786. Y la parte dogmática de los derechos fundamentalmente está tomada de la Declaración Universal, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Esas son las grandes fuentes. Hay otras, por supuesto. Además, también cuando se la trabajó en 1953 en el proceso de elaboración, el pensamiento de muchos grandes figuras adaptaron, modificaron muchísimas cosas y aportaron nuevas soluciones. El caso de Alberdi, Gorostiaga, en fin, los más conocidos. Alberdi no hay duda que fue el que más influyó. Pero como fuentes extranjeras gravitantes fueron esas dos. Perfecto. Voy a buscar más. Hay más seguro. ¿Qué es ser sujetos de derecho en Argentina? Un sujeto de derecho es una persona que tiene derechos y que tiene obligaciones, ¿no? Que tiene, por lo tanto, la posibilidad, a través de su titularidad, de desarrollarse en una determinada sociedad. El gran problema en la Argentina es el poco cumplimiento de las normas, no solo por los gobernados, sino por los gobernantes. Entonces, esa imprevisibilidad que genera los carquinazos en el cumplimiento no del marco jurídico que exige la Constitución y las leyes, lleva a una seguridad jurídica muy baja que evidentemente colisiona con las distintas relaciones que podemos llevar a cabo. Entonces, como sujetos de derechos, andamos bastante rengo. Bien, acá hay otra. Seguramente.
Bueno, ¿por qué la vicepresidenta posteó a la Corte Suprema que se expida si el Congreso puede funcionar? Bueno, habría que preguntarle a ella las intenciones. Lo que sí yo puedo claramente expresar, y que lo dije desde el primer momento, que es un reclamo absolutamente ilegítimo e ilegal, porque las razones que dio el Procurador General y luego los ministros de la Corte que expresamente se pidieron son suficientemente amplios: la inexistencia de caso, la inexistencia de una competencia originaria, la Corte no está para hacerle consultas, sino para resolver en cuestiones concretas, y no me voy a extender por motivos doctrinarios. Ya desde la vía que implica el entrar a la Corte, el derecho procesal constitucional que admite la vía, estaba absolutamente cerrada, porque en realidad era un abuso que se pretendía hacer, pasando por encima de la competencia de la Corte, que para que sea originaria tiene que estar en el artículo 117 y que solo se admite para los conflictos entre provincias o que implique a embajadores o ministros plenipotenciarios. Entonces, el haber querido saltar sin pasar por las primeras instancias, ya eso solo llevaba a rechazar, que fue lo que hizo el presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz. Rechazó in limine. ¿Qué quiere decir? Como si ni siquiera puedo darle apertura, no tiene sentido discutir nada. Esto no da para argumentar, da para el rechazo, porque la boca de entrada ya está obturada, ¿no? Los otros 4 ministros entendieron que había que fundar el rechazo, pero además agregaron, que es lo que confunde mucho a la gente, un obiter dictum. Obiter dictum quiere decir agregar algo más que aparece luego de la sentencia, y que allí expresaron que el Senado es el que dicta su reglamento y que no habría ningún tipo de problema para que se celebren sesiones virtuales. Entonces, si bien rechazó, luego, de manera genérica, hizo esta manifestación. Por eso muchos creen que en realidad hizo lugar y satisfizo el pedido de la presidenta. Y no fue así. Bien, vamos a buscar algunas más. Dice, ¿podría Vamos a funcionar buscar el porque sistema tengo unos parlamentario en la minutitos más. Argentina? ¿Eh? Es Sí, cuestión de sí, tenemos probar. unos 5 minutos más. ¿Eh? Bueno, Si podría perfecto, ahí funcionar el estamos. sistema Eh, parlamentario en la Argentina. Mire, nunca uno puede decir a priori que algo funciona o que algo no funciona. Yo en ese sentido no tengo esas actitudes de muchos de mis colegas que están como adheridos al presidencialismo como si fuera parte de la argentinidad. Y yo siempre respondo, en realidad con el presidencialismo muy bien no nos ha ido. ¿Por qué no Mm. probamos con algo distinto, a ver cómo nos va? Ahora bien, más allá de que en otros países el parlamentarismo en general ha sido muy exitoso, cuando uno observa los países parlamentarios, el presidencialismo ha tenido muchos más problemas. En la mayoría de los países que lo utilizan, los de Latinoamérica, ha sido un desastre. No implicó un escudo contra los golpes de Estado, contra el hiperpresidencialismo, contra la violación de derechos, las persecuciones, etcétera, etcétera. En los regímenes parlamentarios rara vez ocurrió eso. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Y se podría probar. Ahora, es cierto que no tenemos que apostar solo a las normas, al marco normativo que demos. Hay que pensar que los comportamientos son básicos en el funcionamiento de los sistemas. Entonces, solo por modificar la forma de Estado, la forma de gobierno, va a ser como un rey Midas que lo va a convertir todo en oro, y seguramente no. ¿Podrá servir para ir de a poco canalizando una sociedad más virtuosa y con los poderes más repartidos? A lo mejor sí, pero a esta altura de mi vida me cuesta decir que realmente yo apoyo un parlamentarismo. ¿Qué Me sucede con los quedan estas derechos? grandes dudas. Sí, sí, adelante, adelante, cierre. No, no, era eso, la última reflexión. ¿Qué sucede con los derechos constitucionales en época de pandemia? En época de pandemia, y voy a decir un poco lo que hablaba cuando hablaba de las limitaciones a los derechos, es obvio que como todo estado excepcional lleva a la limitación de derechos. Ahora, esa limitación de derechos no quiere decir su supresión,
no quiere decir la ausencia de los controles, no quiere decir que se borren, entre comillas, los otros poderes, de ninguna manera. El andamiaje tiene que estar absolutamente vigilante para que no se den los abusos. Lo que implica actos de emergencia que en definitiva implican una subversión de lo que la Constitución dice en muchos aspectos, tiene que ser excepcional. Todo lo que puede significar volver a la normalidad, y hay que hacerlo, pero sobre todo tiene que haber controles. Fíjese en este momento, es una cantidad de DNU, más de 20 ya, en un poco más de un mes, lo que no tiene antecedente de 1983 en tan corto lapso. Pero el organismo de control, que es la Comisión Bicameral Permanente de Diputados y Senadores, no actúa porque el Congreso está parado. Y la Constitución dice que el jefe de gabinete, una vez dictado el DNU, debe someterlo inmediatamente a esa comisión, y la comisión tiene solo 10 días para tratarlo y decidir si lo rechaza o lo aprueba. Doctor, quiero agradecerle enormemente su tiempo, toda esta buena predisposición. Sí, es bueno transmitírselo a la gente también. Automáticamente, cuando quisimos hacer el contacto con el doctor, él tuvo interés. De hecho, esta cuenta de Instagram también fue generada para esta entrevista. Agradecemos Sí, gentilmente. la voy a adoptar, Ya así ahora que le podemos, agradezco. Y les puedo bueno, ahora contar una podemos hacer cosa. charla. Dada la endemia, sí, vamos a repetirlo, dada la epidemia, la pandemia, fíjese que uno suscita nuevos proyectos, de instancia sobre todo de mi hijo, que no es abogado, es músico. Me armó una página en Outlook, un canal en YouTube, En YouTube. que es Daniel Alberto Sapsay, y allí ya hice la presentación, y mi hijo ha ordenado una cantidad de entrevistas, y voy a ir periódicamente haciendo pequeñas pastillas de no más de 5 minutos, donde voy a explicar distintos elementos del Estado de Derecho, de qué es el constitucionalismo, inclusive a través de la Constitución comentar situaciones realmente trascendentes del momento. Así que invito a todos los que quieran a suscribirse, por supuesto que es gratuito, y allí va a haber otra posibilidad de acercarse a lo que uno hace. Bueno, doctor, nuevamente agradecerle el tiempo, la predisposición. Esperemos seguramente en el transcurso del año, usando este método, este canal, poder hablar de otras situaciones que tengan que ver con la Constitución. Sería un gran placer para nosotros. Para mí también, una experiencia nueva, así que un gran abrazo.